Tú pensarías, bueno, si van a ser productos más caros, deberían de pagarle más al camaronero. Me hace sentido pensar de esa forma, o el camaronero le hace sentido también que le paguen más y no es la realidad. ¿Por qué? Porque camarón es camarón. Nosotros contamos cuánto camarón se vende en el mundo, pero la gente lo consume y no consume ni la cáscara ni la cabeza. Lo vendemos así, pero no necesariamente la consumen la cáscara y la cabeza. El pelarlo y desvenarlo no, no es que vamos a lograr, si logramos venderlo más caro, obviamente, porque cuesta y tienes una merma. Al botar la cáscara, ya no tengo una libra de camarón, necesito ahora una libra 300, ¿no? Entonces, de esa manera, tú llegas a por qué es más caro el camarón pelado desvenado, porque hay una merma, más la mano de obra en pelar, más la bolsa o la funda. Si nosotros no hiciéramos camarón pelado en bolsas, no venderíamos en los supermercados en Estados Unidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficiente de diversos cultivos, pecuarios, acuícolas y agrícolas de la región latina. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los desafíos comerciales que tiene toda la industria camaronera en el mundo, y para esto traemos un gran amigo, al ingeniero Gabriel Luna. Gabriel es una figura destacada en la industria global del camarón, actuando como asesor internacional y agente de compra de camarón de varias empresas. Como asesor tiene cerca de 2 décadas en la industria de producción y venta de camarón, no solo en Ecuador, sino en México. Pero antes de dar una sinopsis o un background, preferible que lo diga Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal tu día? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que súper chévere tu podcast, lo había visto hace tiempo. Y bueno que ahora le estés poniendo un énfasis más grande al tema del camarón y a otros animales, súper chévere. No, créeme que sí, desde septiembre lanzamos esta nueva temporada y mi meta era diversificar y no ser tanto agrícola, porque la acuacultura es un negocio súper interesante, bueno, más que negocio, un estilo de vida, porque el que es camaronero una vez es difícil salir de ahí. Una vez que uno se hace camaronero, uno se enamora, ¿no? Es una industria que te atrae, es difícil, siempre hay adversidades, siempre estamos llenos de adversidades, pero el camaronero aprende a vivir con todas las adversidades y sale adelante. Créeme que sí, y eso es algo lindo y deberíamos copiar en otros sectores. Pero antes de comenzar la entrevista, un punto clave: gracias al patrocinio de Aquaxcel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo de camarón. Nuestro programa se transmite en Spotify y YouTube, y de manera exclusiva en Ecuador en Radio Universal y Radio Sucre 95.3 FM. Ahora sí que salimos de la charla prescrita. Gabriel, ¿qué tal si nos cuentas un poquito de cómo está el panorama económico del camarón? ¿Cómo describirías la situación actual económica de la industria camaronera a nivel global? Bueno, yo creo que hay que separarla a nivel global y a nivel local, ¿no? A nivel, Ok. empecemos a nivel global. A nivel global, a principios de este año, los primeros 6 meses, las condiciones del mercado global nos dieron para pensar que el mercado estaba en un estado de sobreoferta, que había más camarón de lo que había demanda o consumo en ese momento. Eso en los primeros 6 meses del año. Pero luego, conforme fue transcurriendo el año, en los últimos meses hemos sentido que ha cambiado esa situación, que ya no hay esa sobreoferta y que lo que está sucediendo hoy es que tenemos cierta demanda eh, más agresiva de lo que teníamos anteriormente, ocasionada por ciertos huecos en inventarios, huecos en producciones o demoras en embarques, que hay un problema de navieras o de conseguir contenedores para embarcar desde Asia a Estados Unidos o desde Asia a Europa, y eso les ha generado un costo mayor en los fletes, y hay contenedores que están llegando tarde. Entonces eso hace un hueco en el inventario del cliente
y hay esa necesidad que hay que suplirla y la están buscando suplir con Ecuador. Entonces ahí viene el tema de Ecuador, ¿no? A nivel global se sentía una sobre oferta en el mercado, que ya hoy cambió y estamos muy contentos porque el mercado ha mejorado muchísimo y ha dado la vuelta. No se siente esta sobre oferta. En Ecuador internamente hemos tenido un año en el que, debido al resultado de los precios o del mercado de afuera, de ese sentimiento de sobreoferta, internamente estaba bajo el precio del camaronero. Y el camaronero se ha ido adecuando y ha sufrido bastante en los últimos 18 meses con precios relativamente bajos y, ha tenido que hacer cambios y adecuarse y aprender a trabajar con esos nuevos precios. O sea, muchos han perdido dinero y se han reestructurado, han buscado otras formas de crecer el camarón, de protocolos de siembra, cambiar de talla, para lograr ser eficientes y así no perder dinero durante estas épocas de precios bajos. Pero hace 12 semanas, ahora estamos octubre 15, hace 12 semanas, ponle hace 3 meses, empezó a mejorar el panorama y los precios han ido mejorando de compra de camaronero. ¿Por qué lo separé? Porque internamente en Ecuador hay bastantes plantas de proceso y entonces el Ok, camaronero no tiene dificultad para vender su producto. El precio está bajo, pero eso obedece al mercado internacional, pero no tiene dificultad para vender su producto. El camaronero llama a una empacadora y dice, tengo tantas libras, y y inmediatamente se compra. las compran. Claro, no tiene problema en colocar. Nadie le dice, no quiero tu camarón. Más bien es al revés. Las empacadoras los llaman y los buscan. Entonces, el camaronero no tiene una desesperación por vender su producto. Lo que tiene es un precio bajo que, que refleja el precio de venta bajo en el exterior. Entonces, la situación del mercado económica es que el precio ha estado bajo, ha mejorado mucho en las últimas 12 semanas, en los últimos 3 meses, y esperamos terminar el año con unos precios decentes, mejores de los que estuvieron los pasados 18 meses. Estamos en el punto más alto de los últimos 18 meses sin estar en precios excelentes, sin estar en precios buenos. O sea, simplemente ha mejorado de lo feo que estaba y estamos con unos precios mucho más potables para la industria hoy, ¿no? Gabriel, ya que hablamos, enfocándonos un poquito de cómo está la industria en Ecuador, si nos pudieses comentar cómo son los clientes que tienen a nivel internacional. Por ejemplo, ¿a dónde se va el camarón ecuatoriano? ¿Cuánto porcentaje se va a Asia? ¿Cuánto se va a Europa? ¿Y qué ventajas competitivas tenemos ahí? Mira, Ecuador exporta 55 a 60% a China. A Asia se exporta, al resto de Asia se exporta otro 5 o 4%. De ahí a Estados Unidos, aproximadamente 18 a 20%, y fluctúa mucho dependiendo de la temporada, de lo que está de moda, de lo que están pidiendo. O sea, fluctúa muchísimo este número. Pero sí es potable, o sea, si así es, sí podemos decir que 18 a 20% a Estados Unidos y el otro 18 a 20% a Europa en general. Entonces, Europa sumado es Italia, en orden creo que es España, Italia, Francia, Inglaterra, Alemania, Bélgica, ¿no? Portugal. Entonces, nuestro mercado principal es China, nuestros segundos mercados son Europa y Estados Unidos. Como países compradores es China y Estados Unidos, y después viene España, ¿no? Cuando ya lo separas por países, pero lo tenemos más o menos como en China, lo consideramos como nuestra exportación a Asia, a pesar de que tenemos exportación a Japón, a Taiwán, a Malasia, a Vietnam, ¿no? Cuando mandamos camarón a Asia, hay camarón que va a China, que es para el consumo. A China también va camarón para el reproceso, que va camarón ya sin cabeza, solo colas. Y Ok, es mucho mayor el entero. Lo que enviamos para consumo es mucho mayor a lo que enviamos de colas, pero se envía también bastante cola a China, bastante camarón cola a China. Y para los otros países, por ejemplo, en Vietnam enviamos para reproceso, en Japón es un mercado muy exigente, enviamos un producto de muy alta calidad, eh, excelentes productos se envían a Japón, a Taiwán
se envía entero muchísimo, de muy alta calidad también, muy exigente. Y a, digamos, Tailandia y los otros países que tienen reprocesos, son para que ellos lo reprocesen, lo reformateen y lo vendan a su vez a sus clientes, ¿no? Gabriel, pero una consulta. ¿Qué factores han influido para que China sea nuestro principal cliente y tenga más del 50% de la producción que se hace en el país? Bueno, ellos empezaron a comprarnos fuerte en el 2010. Entre el 2010 y el 2011, 12, ellos compraban, me parece que el 2009 compraron 5 millones de libras, o el 2010 5 millones de libras. El siguiente año 27 millones de libras. O sea, fueron de 5 a 27. Y hoy nos compran 900 millones de libras, ¿verdad? Y se han ido multiplicando y creciendo. Déjame darte el dato exacto, que lo puedo buscar, porque tú sabes que yo hago estadísticas Claro. y tengo un servicio de reporte de estadísticas eh, muy completo. Déjame abrirlo y mostrártelo. A ver, un mercado en el que hemos ido creciendo muchísimo desde el 2010 hasta el presente, donde empezamos enviándoles 5 millones de libras anuales. Conocieron el producto ecuatoriano. Cuando enviábamos 5 millones de libras anuales, Ecuador hacía 322 millones de libras en total al año. Hoy, Ok, al mes hacemos 250, 230 millones de libras. Entonces hoy casi producimos al mes lo que hace 14 años se hacía anualmente. Entonces en esa época no había cómo mandarles más, pero fuimos enviando primero 5 millones de libras, después 27, después 67, y así fueron subiendo. Los números que te estoy dando son reales, ya te voy a pasar el gráfico para que lo presentes. 67 a 113 a 185. En el 2015, 317 millones de libras, 395, 500, 600, 700, 900, y fuimos subiendo. Y llegamos a 1.660 millones de libras en el 2023, por ejemplo. Una locura la cantidad de camarón que le hemos enviado a, a China y cómo han ido creciendo. ¿Por qué crecimos? Porque les llegó un producto que cuando ellos lo descongelan, lo sienten muy, muy fresco. Nuestro, Nuestra expertise, nuestra experiencia en empaque, en proceso, obviamente, en crecimiento del camarón, en cultivo, es bárbaro, pero una vez que lo cultivas y lo llevas a la planta, tienes que congelarlo muy rápido. Lo congelas rápido, lo tratas con hielo y haces que la calidad del producto cuando lo descongeles sea óptima, sea la mejor posible. El camarón, el pescado, cualquier animal muerto, mientras más rápido lo congelas, más rápido detienes el proceso natural de descomposición. Entonces, ok. nuestro proceso de congelamiento y el producto que les enviábamos les llegaba, a pesar de estar tan lejos y de viajar por el mar 60 días, 45 días, les llegaba, lo descongelaban y les fascinaba el producto. Y el camarón ecuatoriano ha tenido esta suerte de que al mercado que llega, entra y lo conquista. Es un Ok. conquistador tremendo el mercado ecuatoriano. Llega a un mercado, es nuevo y se va abriendo, lo van conociendo y la gente se enamora y pide más y pide más y pide más. Durante el Gab- 2010 hasta el 2019, que nos pidieron más y más y más, Ecuador fue creciendo su producción para atender esa demanda de los chinos, del país chino. Gabriel, sácame una duda, pero cuando comenzaron comprando 5 millones de libras, supongo que el precio era un poquito más alto, ¿no? Mientras ha ido comprando China, ¿el precio ha ido decayendo o cómo se ha movido ahí esas curvas de precios con ventas? Mira, el mercado de camarón funciona igualito a al mercado de valores de Estados Unidos, de stock market. ¿Por qué? Ok, Porque cuando hay demanda por alguna compañía, el precio se dispara y al día siguiente hay una noticia y el precio baja de nuevo y fluctúa muchísimo. Lo mismo pasa con el camarón. En el 2010 nosotros embarcábamos el precio que vendíamos al resto. Nosotros para vender camarón cogemos, no es que a uno le vendes a un precio y el otro a otro y el otro a otro. Tienes un precio ujú, estándar, es lo que hay en el mercado en este momento. Eso lo compras, le sumas el proceso y lo ofertas en el mercado. Entonces en esa época se vendió a precios normales, nada maravilloso. Y esto fue 2009-2010.
En el 2012 y 13, en el mundo hubo una situación, una enfermedad en el camarón que se llamaba EMS, Early Mortality Syndrome. Y esta enfermedad causó que haya menos producción en Asia, en varios países. En ciertos países fue muy fuerte el bajón de producción y en otros fue menos fuerte. En total en el mundo hubo una baja de 8% en la producción total. 8% en la producción total. Y eso hizo que el precio suba muchísimo. Entonces la gente se acuerda de que vendíamos muy caro a China y te pueden decir, es que antes vendíamos caro y ahora vendemos barato. Era por una situación externa, porque había una escasez en el mundo de camarón, que si la vuelve a ver hoy, vuelve a subir el precio. El camarón es como el cacao, refleja a la oferta y la demanda inmediatamente. Entonces, hubo Ah, un pico donde empezamos vendiendo a un precio de mercado normal, después se disparó, vendimos a un precio muy alto y luego bajó cuando ya todas las producciones se recuperaron y la gente ahora tenía suficiente camarón. Y luego, entre el 2019, 20 y 21, hubo los países que producían, crecieron antes de lo que creció el mercado, ¿no? Y súmale que tuvimos obviamente el COVID de por medio en el que no se consumió. Y con el camarón lo que ya no te comiste porque no llegó a tiempo, porque no estuvo en el mercado, porque la gente no salió al restaurante, no es que se acaba el COVID y ahora te comes dos platos y recuperas lo no comido. Entonces, eso claro, que se produjo, que se seguía produciendo, se convirtió en fue abajo. inventario, ¿no? Y se convirtió en inventario porque lo puedes congelar y dura 2 años congelado. Entonces, esos inventarios han demorado hasta este año en irse reduciendo y consumiendo. Y hoy creemos que los inventarios a nivel mundial han bajado notablemente y estamos muy contentos por eso, porque eso nos va a traer mejores momentos en el precio para el camaronero. Ah, sabes que es súper interesante. Entonces estamos diciendo que recién ahorita estamos cerca de acabar el inventario de la época de la pandemia, ¿no? Imagínate Y la eso, locura de lo que estoy hablando. O sea, eh, todo ese año y el año siguiente cerrados los restaurantes y nosotros somos un ítem de restaurante. En muchos claro. lugares no somos un ítem de casa, somos un ítem de, yo siempre digo, somos un ítem de felicidad, de ir a un bar, de una reunión familiar, del matrimonio. Somos eventos especiales. Y justo en el COVID, y no solo en el COVID en el 2020, sino todo el año siguiente, había mucha gente que vivió con restricciones autoimpuestas o impuestas por el gobierno o por el tema sanitario. Entonces, hubo mucha baja de consumo en esos momentos y las dificultades se sintieron, esperemos que hasta este año y de aquí esperemos poder cantar otra película para adelante. Esto es la situación del camaronero es muy cambiante, el mercado de camarón es muy cambiante. Hoy tenemos el problema en Ecuador de los cortes energéticos y nosotros congelamos cada libra de camarón que se exporta. Entonces, ¿cómo congela sin energía? Chus, hay que generar su propia energía, es más costoso, o sea, con dificultades siempre. No, y sabes que justo estaba viendo una entrevista que estaban haciendo al presidente de la Cámara de Acuacultura y justo estaba hablando de esa problemática y no solo es de que se te va la luz y no puedes congelar, cancelas los procesos de cosecha porque por ciertos momentos la planta de proceso no está operativa y entran esos problemas que te van subiendo al precio de cierto modo, un commodity que se juega bastante con sus costos. Pero Gabriel, yo quisiera saber, el panorama ecuatoriano, ¿tú crees que en el mediano y largo plazo podamos bajar esa dependencia de China y abrirnos a más mercados, por ejemplo, como europeos o norteamericanos, Mira, en proporción? es una, es- a mí me gustan todas las preguntas. Ya te diste cuenta que a mí me encanta hablar de camarón y dónde lo embarcamos y el mercado y esto. Eh, sí es algo que necesitamos hacer, que es tratar de mejorar nuestra dependencia de ese mercado, pero es algo imposible de hacer por volumen. El único Ok, mercado que nos puede comprar 1.100, 1.200, 1.600 millones de libras al año hoy es ese. Entonces, con la cantidad de camarón que producimos, tenemos que exportarle a China esa cantidad. Dicho esto, no quiere decir que no estamos haciendo todos los esfuerzos para crecer en los otros mercados. Para darte un ejemplo, nosotros en, en Europa tenemos un acumulado anual, crecimiento anual de 14% desde el 2020 hasta el 2024, de enero wow. a agosto, ¿no?
Entonces te voy a pasar otra gráfica que tengo que te va a mostrar cómo hemos crecido 14% año a año en promedio. Este año hemos crecido 16%. Hemos ido de enero a agosto, comparado contra enero a agosto del año anterior, vamos 16% arriba de las exportaciones del año anterior. A Norteamérica, o sea, a Estados Unidos, a Canadá, hemos crecido 14% en lo que va del año de enero a agosto. Y en Asia hemos bajado 7%. Entonces, Ok, sí estamos tratando de mejorar ese breakdown de exportación o esa cantidad de camarón que les enviamos. Es imposible no embarcarles o decir, vamos a embarcarles el 10%. No, eso no va a suceder nunca. Vamos a seguirles embarcando, va a seguir siendo un mercado principal mientras que no haya algún factor externo que nos obligue a no trabajar con ellos. Vamos a seguir trabajando con ellos por ahora y por adelante. Son excelentes clientes, buenos consumidores. Entonces no hay razón para disminuirlo tanto, sí por el lado del tema comercial, de que tienes un cliente que te lleva 55% de tu volumen y te puede generar, en el momento que ese cliente tiene un problema económico, te puede generar inmediatamente una reacción en el precio para tu producto que claro. vendes, ¿no? Pero sabes que, sácame una duda, ¿tú crees que cuando baje, o sea, obviamente cuando acabemos el inventario de los años de pandemia, obviamente nuestro volumen va a bajar significativamente? ¿Y tú crees que ahí Nuestro esa volumen, demanda que, ujú, nuestro volumen de libras exportadas? no, el inventario no está en Ecuador. Nosotros exportamos todos los meses todo lo que se produce. En Ecuador no hay Ah, una ok. libra de inventario. El inventario lo hace el importador. El que nos compra a nosotros el producto, lo compraba y lo iba guardando y lo va sacando, ¿verdad? Y entonces hay compradores que compran muchísimos millones de libras y que en el año del COVID se prepararon para que la gente consuma mucho en los supermercados. Y cuando reabrieron los restaurantes, el consumo se fue de los supermercados y se fue a los restaurantes. Entonces el supermercado se quedó con todas esas libras que Estoquear. había comprado estoqueado. Y ese es el inventario que hablamos cuando hablamos del inventario del COVID, ¿no? Pero buena la pregunta, buena la aclaración, porque yo te hablo como que si fueras un experto en camarón y hubieras vivido con nosotros el problema y realmente sí vale la pena explicarlo y tus oyentes y tus personas que ven el podcast, pues no todos son del sector camaronero, ¿no? Tienes muy variado tu audiencia. La verdad que sí, por eso me quedé pensando, chuta, me imaginé una exportadora teniendo 3 coolers o 5 coolers llenos de, No, de no, camarón. imposible. Es imposible guardar volumen de camarón en Ecuador. Es contraproducente, porque igual lo tienes que terminar exportando. Entonces, si tú lo guardas hoy para Claro. exportarlo mañana, mañana tengo que exportar lo de este mes más lo de ese mes. Entonces, puedes Sí, generarte un problema en el que nunca te alcances. por, Al por mercado eso no es le que era puedes mi mandar el pregunta. triple un día. O sea, no puedes ahorrar camarón y de repente un día mandarle 4 veces más camarón al mundo. Los ahogas Es en verdad. camarón. Es mucha verdad. Pero sabes que antes estabas tocando el tema de Europa, que estamos creciendo significativamente, por lo menos 2 cifras anuales. Ujú. ¿Cómo hemos podido entrar a este mercado? Se conoce que Europa es el legislador del mundo. Todas las nuevas regulaciones siempre salen por la Comunidad Europea. ¿Cómo hemos ido adaptándonos a estas nuevas restricciones, regulaciones que va poniendo este cliente? Te diría que nosotros estamos en tema de regulaciones y esto, nosotros los ayudamos a generarlas muchas veces. Ecuador es un productor que está al pie de la tecnología y de lo nuevo y de las tendencias. Entonces nosotros, cuando ellos nos ponen alguna regulación, generalmente las conversamos y, y tratamos de con ellos llegar a estas regulaciones en conjunto cuando se puede. Y hay veces que las ponen y nos toca adaptarnos y nos adaptamos muy bien. Ecuador está listo y apto para adaptarse. Eh, de verdad, somos los pioneros del mundo en la producción de camarón. ¿No? Yo creo que los Claro. primeros que nos adaptamos a las certificaciones, a las cosas que piden, somos nosotros. Hacemos un excelente trabajo. O sea, el camaronero ecuatoriano está muy dedicado, muy entregado
a hacerlo mejor cada día, a ser un mejor camaronero cada día. Es bárbaro. Sácame una duda ahorita que estamos hablando de Europa y sus regulaciones. Al ser Europa un cliente un poquito más complicado, el pago por la libre camarón es mucho mejor que un cliente como China, o se mantienen iguales. Depende del momento del año. eh, el mercado de camarón es muy volátil. Entonces, por decirte, para poner un poco en contexto, en Argentina se cosecha mucho gambón del mar, mucho camarón del mar, que es una especie distinta a la nuestra, pero es camarón al final del día. Es un camarón, una especie distinta. Cuando ellos cosechaban mucho camarón del mar en Argentina y lo exportaban a Europa, bajaba el precio en Europa también para el nuestro, porque había una opción alternativa más barata. Entonces, Ok, en Europa en ese momento no se vendía más caro o no se vende más caro que lo que le vendemos a China. Pero tienes que seguir manteniendo ese mercado, porque si a China está más caro, tú no puedes salirte de ese mercado europeo, abandonar a tus clientes e irte a China con todo tu producto y dejar en cero a Europa. No lo puedes hacer. Entonces, el mercado es muy dinámico y hacer es imposible que yo te diga, sabes que siempre vendemos a Europa más caro. No es real, no es que siempre se vende a Europa más caro, va a depender del momento, de las circunstancias del mercado interno. Normalmente los productos más exigentes son distintos productos y al ser distintos productos, el producto más exigente sí es más caro, pero no es el mismo producto. Entonces, tú puedes ir a una fábrica de autos y decir, yo quiero un Chevrolet, una D-Max o quiero una Silverado. Entonces son productos distintos. La que nos llega a nosotros no necesariamente es la misma que le va a llegar a otro mercado y por eso es la variación de precios. Porque el producto ya termina siendo distinto, por más de que arranca siendo el mismo camarón, el producto final es distinto. Entonces ahí sí uno dice, vendo más caro en Europa, pero vendo otro producto. Se llama camarón, pero vendo otro producto terminado en Europa. Entonces, si hay una diferencia es cuando el producto es distinto. Si tú vendieras el mismo camarón que vendes en China, lo vendes en Europa, con la globalización, con la información, la cantidad de información que hay en el mercado y debido a que estamos en un negocio en el que el animal y el precio de este animal se comporta como un commodity al 100%, dependemos de cómo está la demanda. Entonces, si quieren más y piden más de lo que tenemos, podemos subir el precio. Si no piden más de lo que tenemos y piden lo mismo que tenemos y atendemos la demanda actual, lo podemos mantener el precio. Y si piden y nosotros tenemos mucho más de lo que nos están pidiendo, tenemos que bajarles el precio para que coman más. O sea, literal, oferta y demanda como en la universidad. Pues mira, ¿sabes qué? Porque mucha gente que no está en el medio de la comercialización piensa de que la solución para que el camaronero esté mejor es dejar de vender la China y entrar directamente a Europa, pero con lo que nos comentas es básicamente es un commodity que eh, sube y Sí, baja dependiendo cómo se comporte el mercado, ¿no? así es, exactamente. Y obedece a la oferta. Entonces, los generadores hoy en Ecuador están más caros de lo que estaban hace 3 meses. Y no hay. Claro, Entonces, por eso están más caros, porque hay alguien que está dispuesto a pagar un premio para tener el generador porque lo necesita para trabajar. Entonces, hubo una escasez de generadores y no hay energía. Bingo, precio para arriba. Cuando hay generadores, pero si hay energía, nadie se preocupa ni piensa en gastar lo que sea que cueste un generador, ni uno chiquito. ya, Esos están sentados sí. ahí, tienen inventario de generadores, ¿verdad? Entonces, esto es literal lo mismo, oferta y demanda. Ahora, hay una realidad. El mercado de China es un mercado de 1.800 millones de libras y el mercado de Europa es un mercado de 470 millones de libras. Entonces, un mercado que te puede comprar 4 veces el otro. Sí. Es decir, China puede comprarte 4 veces lo que te compra Europa y lo que te compra Estados Unidos. Están casi empatados Europa y Estados Unidos. El año 2024 enviamos exactamente la misma, no exactamente libra por libra, pero 469 millones de libras a Europa y 468 millones de libras a Norteamérica. Entonces, un empate técnico entre lo que embarcamos a cada uno de esos mercados. Y
eso el año pasado, como te comentaba hace un rato, Europa fue 18%, Norteamérica fue 17% y Asia en total fue 62%. Entonces, de ese 62, China era 58. No, China es mucho más grande y mucho más capaz de llevar las libras. No podríamos desabastecer a China y decir lo vamos a colocar en Europa, no entra. Haz de cuenta que tienes un zapato y un pie, no le calza el uno al otro. Oye, Gabriel, pero sabes que tal vez una forma, no sé si lo han visto ustedes en el parte de la comercialización, sino hacer una campaña de marketing fuerte para que países en Estados Unidos o toda la comunidad europea se incentiven a comer más camarón, más o menos como lo que hizo México con el tema del aguacate. No sé si has visto Pero cómo por hicieron una supuesto, campaña de parte estatal y comenzó sus ventas a lo loco. ¿No podríamos hacer algo parecido acá? Si ya se está haciendo, ¿cómo les ha no, ido? qué buena pregunta. La gente va a pensar que nos pusimos de acuerdo para que me preguntes esto, porque justamente el año pasado, en septiembre, formamos el Consejo Mundial de Camarón, el Global Shrimp Council, un consejo Ok. mundial de camaroneros del mundo que está creciendo, porque estamos recibiendo miembros, ¿ya? En los que todos nos vamos a apoyar económicamente para hacer justamente lo que tú dices, una promoción de la proteína para que la gente conozca las bondades y los beneficios de comer camarón y así coman más camarón en el día a día y lograr incrementar la demanda en Estados Unidos, en Europa, en donde sea que hagamos esta promoción. Y el consejo está formado y estamos avanzando con, con unos proyectos de mercadeo para los diferentes mercados. Entonces, súper interesante, excelente pregunta y es una excelente idea. De hecho, tan buena es la idea que se nos había ocurrido y lo estamos haciendo, sino que es un proceso largo. Y justamente dijiste que igual a los de México, ¿verdad? Parecido a los aguacates de México. Hemos contratado al marketing manager de la campaña de los mexicanos, a Miguel Ah, Bárcenas. Él es nuestro asesor de marketing porque nosotros somos camaroneros de marketing. De repente puede ser que alguno haya estudiado marketing de los camaroneros de los exportadores, pero yo no tengo ninguna experiencia en eso. Entonces se contrata a un experto que nos guía y nos dice cómo hacer o cómo hicieron ya ellos el tema. Entonces estamos haciendo, siguiendo los pasos de ellos, con las personas de ellos, imagínate. oye, pero Gabriel, ¿y más o menos tiempo ustedes creen que ya esta campaña se solidifique y comiencen a aumentar las demandas de estos países? Mira, esto es un proceso muy largo, muy largo. Se empieza a educar a las personas, hay que educar a las personas desde cero. Hay gente que no conoce camarón, ese es un posible cliente. Claro. Hay gente que come camarón una vez a la semana, entonces ese es un posible cliente que hay que decirle, estás comiendo una vez a la semana, ¿por qué no comes dos? Entonces después tienes que atender los paradigmas que tienen en la cabeza, o sea, las ideas que tienen sobre el camarón. Hay unos que te dicen que el camarón es muy caro. Eso ya no es mentira, ya no es verdad. O sea, ya hoy no es caro. Claro. Ya hoy si lo comparas con la carne, que ha venido subiendo, ¿no? El camarón es mucho más eficiente costo-beneficio, proteína, que un pedazo de carne. Entonces, estamos en un momento, digamos, ideal para hacer esta promoción y para que la gente conozca el producto, pero va a tomar 3 años, 5 años, y son millones de dólares que hay que invertir en estas campañas. Mientras tanto, lo que está sucediendo hoy es que hemos regresado a un mercado donde la demanda se ha incrementado y el consumo ha mejorado por los precios actuales. Entonces hoy Ok. hay demanda y funciona. No va a durar para siempre. Eventualmente se acabará esta demanda del Año Nuevo Chino. Ahorita nos compran camarón para el Año Nuevo Chino, que no es en enero 1, sino que es al final de enero o a veces al principio de febrero. Entonces ellos lo compran ahorita hasta que les llega, lo distribuyen y lo venden en el Año Nuevo Chino. Pero la época de compras es hoy. Hoy también nos compra Europa para la campaña navideña. Entonces Ujú. nos compran hoy, lo embarcamos a final de octubre, a principios de noviembre, les llega al final de noviembre, principios de diciembre, lo distribuyen y lo venden para las campañas de Navidad. Hay un momento bueno de consumo también de los europeos en Navidad. Entonces, hoy tenemos esos dos mercados súper activos y tenemos el tercer mercado activo que es Estados Unidos. Y cuando tú tienes tus tres mercados pidiéndote el mismo producto, se pelean entre ellos por comprártelo un poquito mejor y eso es lo que ha ocasionado
que el precio vaya subiendo en los últimos 12 semanas. Es que los tres están activos comprando para sus necesidades. Gabriel, pero ahorita con lo que me cuentas del consumo de Europa, el consumo de Estados Unidos que está aumento y por eso es esa subida de precio, ¿tú crees que va a haber una caída significativa para mediados de enero, febrero? Porque ya la gente dejaría de, o sea, bajaría su consumo o no. A ver, te repito que nuestro mercado está lleno de subidas y caídas. Lleno. Durante el Ajá. año hay subidas y caídas. Usualmente te diría que cada mes, pero no hay una definición de tiempo en el que sube y luego baja. Hay simplemente, hoy hay demanda por esta razón y por eso está subiendo. Y es un producto que cualquier noticia externa, factor externo, afecta y te cambia la forma de comercializarlo. Entonces, por decirte un ejemplo, tú te acuerdas, no sé si te acuerdas, o eras muy joven, en el 2010 Mm. hubo un derrame en el Golfo de México, derrame de petróleo Sí, en el Golfo de México. Fue sí, una gran sí me noticia, se acuerdo. incendió, se regó el petróleo y el gobierno americano y el mexicano en ese Golfo compartido prohibieron la pesca de camarón, de cualquier cosa en ese Golfo. Prohibieron la pesca para dejar que los animales que habían sufrido un derrame, ¿verdad?, regresen a su normalidad, se limpien, etcétera. Entonces, para proteger la flora y fauna del Golfo, se prohibió la pesca y la cosecha de camarones y de varios animales que hay ahí, que los cosechan y los venden como mariscos en toda la costa de Estados Unidos. Como no Ujú. estaban cosechando esos camarones o no estaban saliendo los barcos pesqueros a pescar esos Se camarones, trepó el precio. se trepó el precio, porque había una escasez en este momento puntual. ¿Cuánto duró esa escasez? Duró 6 meses. ¿Qué pasó después de eso? Regresa el precio a donde estaba en el mercado abastecido. Entonces, cuando la pregunta es buena, ¿qué pasa después de que ya no hayan estas demandas? El precio regresa. No lo llamo una caída estrepitosa, no lo llamo una caída grande, no lo llamo porque puedes infartar a un camaronero. No, dice, se va a caer el precio, Gabriel dijo, no, no sé, no. El precio puede ser que regrese cuando acabemos de embarcar lo que tenemos que embarcar a China y lo que tenemos que embarcar a Estados Unidos y a Europa para estas campañas en particular que están haciendo que hoy suba. Puede ser que simplemente deje de subir. Va a cambiar la dinámica del mercado, pero no necesariamente va a bajar, sino que va a cambiar la dinámica del mercado. Puede estabilizarse y puede decir, ok, como ya no están demandando para esa y con ese apuro para ese evento, vienen siguientes eventos. Todo el año hay eventos. Es decir, terminas Ok. Navidad y arrancas con las compras de la campaña de Semana Santa, que 40 días antes hay muchos católicos en el mundo que los miércoles y los viernes, o hay otros que solo los viernes, no comen carne, comen solo marisco. Entonces eso incrementa la cuaresma, incrementa el consumo de camarón. Entonces, como somos una proteína que está disponible y fácil de preparar, eso es un buen momento de venta también. Entonces, no es que se nos acaba el año nuevo chino y nos sentamos a llorar y decimos que llegue de nuevo el año nuevo chino, porque ahí sí sería pues una tristeza esta historia. Entonces, tenemos varios eventos. Se les puedo un poco dar una idea de los eventos. Tenemos en marzo tenemos la cuaresma, entre febrero, marzo y abril. De ahí viene el summer. El summer en Estados Unidos arranca en junio. Entonces tenemos mayo, junio, julio, la preparación del summer que arrancan a comprar desde abril y mayo. Entonces se acaba la cuaresma, terminan de revisar sus ventas de cuaresma, vieron cuánto vendimos en la cuaresma, todo bien, no tengo camarón, no, regresa a comprar para el summer, para el verano. Entonces compran para el summer y el verano, donde la venta es muy buena también en Estados Unidos, que es mayo, junio y julio. Pero en julio ya dejan de comprarte porque ya se acaba su summer. Pero arrancó Claro. el verano de Europa en agosto. Entonces, todo agosto y Oh, ok. septiembre consumen en Europa. Entonces, siempre tienes algún tipo de demanda para alguno de los otros mercados, que es lo que hace que esto vaya fluctuando. Depende de cuánto salió la gente a comer, dependemos del clima. Cuando el invierno es muy frío, cuando el invierno es muy frío en Estados Unidos, por ejemplo, la gente se queda en su casa, no sale. Y si no sales, nosotros somos un ítem de restaurante, de celebración, de bar, Ujú. de piqueo. Entonces estás con tus panas y Wow. pides un piqueo de camarón. Ya, si no estás yendo al bar, ¿cómo lo pides?
ya estás en tu casa, ni no Claro. estás yendo al bar, no lo pides, y entonces hay un consumo que se baja y se queda en ese inventario hasta que la gente salga. Entonces un clima muy frío en Navidad en Estados Unidos puede afectar el consumo. Estas tormentas de nieve afectan el consumo. Hoy en día hemos visto los huracanes en Estados Unidos, eso afecta el consumo, porque hay restaurantes que vendían camarón que cerraron. Afecta ese consumo puntual de esa zona. Pero no podemos pensar que no está pasando nada, pues algo está pasando. Entonces sí, y todas Eh, esas cosas varían. Entonces durante el año tenemos un montón de variaciones. Gabriel, ahorita que estamos hablando de las variaciones y que los precios fluctúan, Ecuador tiene competencia, ¿no? Si nos podrías decir más o menos cuáles son los países con los que compite directamente en el caso de camarón, para tener en cuenta al momento que alguien quiera informarse un poquito más de cómo es qué tan complicada es la industria, ¿no? Bueno, hay los principales productores del mundo, la gente que produce grandes volúmenes como nosotros, y hay productores más pequeños. Al final del día, si tú dices con quién competimos, todos competimos, con todos. O sea, Ok. Ecuador compite con Perú en la venta de camarones. Ecuatoriano uno compite con Ecuatoriano 5 en la venta de camarones. Entonces Ecuador sí compite, pero hasta con nosotros mismos competimos para vender camarones. Hay que vender, el que vende primero lo coloca primero. Eh, entonces hay competencias, pero hablemos de los productores mundiales para tener una idea de cómo está la industria Ujú. en el mundo. Ecuador es el exportador más grande del mundo y nos decimos el exportador más grande del mundo y usamos la palabra exportador porque China puede ser el productor más grande del mundo, pero no exportador más grande del mundo. Pero entonces, Ah, ellos para comen todo. ponerlo, ellos se comen mucho de lo que producen y no les alcanza e importan de nosotros también. Entonces, el productor más grande del mundo en teoría es China. El segundo productor más grande del mundo es Ecuador. Por Ok. largo es el segundo. El tercero es India. Para ponerlo en perspectiva, India produce 1 millón de toneladas métricas o cerca a eso, produce 900.000 toneladas métricas, cerca de 1 millón. Ecuador hace 1,5. Ok. O sea, 50% más que el tercero, que es India. Después de India viene Indonesia, Vietnam, Tailandia, Malasia, por ahí entra México, eh, después bajas por Centroamérica y tienes Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia y Venezuela, que hoy en día es un importante productor de camarón también, siempre lo ha sido, pero están cogiendo fuerza de nuevo las producciones de Venezuela y está resurgiendo la producción venezolana, ¿no? En Oye, Perú Gabriel, también hay producción. Gabriel, quisiera enfocarme un poquito en India. India, al estar en Asia, en el sureste de Asia, también la mitad, o sea, su mayor producto, su mayor cliente es China, o él sí está un poquito más diversificado. ¿Cómo está India en ese caso? Para India, su mayor cliente es Estados Unidos, porque ellos Oh, pelan mucho más producto que nosotros. Ellos le hacen, lo llamamos valor agregado, pero lo embarcan pelado y desvenado, porque tienen una mano de obra mucho más barata que la nuestra. Entonces, tradicionalmente, desde el 2005 hasta acá, ellos han sido el proveedor principal de Estados Unidos de productos pelados y desvenados. Entonces, nosotros estamos entrando ok. en ese mercado de productos pelados y desvenados, pero ellos son el líder en el mundo de productos pelados y desvenados por esa mano de obra más barata y son bastante eficientes haciéndolo. Entonces, la mayoría del producto que ellos exportan lo exportan a Estados Unidos, también le venden mucho a China, pero, pero principal mercado definitivamente Estados Unidos y en valores agregados. Gabriel, cuando hablamos de productos desvenados, cuando haces ese proceso de valor agregado, el precio es un poquito mayor, pero ese precio es mucho mayor, ¿el productor margina un poco más o simplemente es que yo trasloco los costos operativos que se me subieron al precio? Porque eso es también importante que la gente tenga en cuenta que es un camarón commodity y un camarón con valor agregado. Mira, de verdad que es una súper entrevista porque son preguntas, son preguntas que son súper detalladas y bien estructuradas, porque es real. Tú pensarías, bueno,
si van a ser productos más caros, deberían de pagarle más al camaronero. Me hace sentido pensar de esa forma, o el camaronero le hace sentido también que le paguen más y no es la realidad. ¿Por qué? Porque camarón es camarón. Nosotros contamos cuánto camarón se vende en el mundo, pero la gente lo consume y no consume ni la cáscara ni la cabeza. Lo vendemos así, pero no necesariamente la consumen la cáscara y la cabeza. La pueden usar para un fondo, habrán algunos que se la comen, pero no es el 90% del caso. Al revés, el 90% de las personas que se comen un camarón se lo quieren comer pelado y desvenado. Entonces, el pelar y desvenarlo no, no es que vamos a lograr, si logramos venderlo más caro, obviamente, porque cuesta y tienes una merma. Entonces, es distinto vender el camarón completo, que lo cosechas completo, lo transportas completo hasta la planta, lo congelas y lo transportas completo hasta el cliente. Eso es más barato porque ahí estás transportando en ese momento la cabeza y la cáscara que le vas a botar. Pero eso es Vendes una más peso merma. también. Correcto. Estás vendiendo un peso que va a ser votado, que es una merma. Si yo voto por ti, por el cliente final, yo voto en Ecuador la cáscara y la cabeza, entonces yo ya tengo la merma en ese momento en sitio. Entonces yo tengo que revalorizar el producto. Yo tengo que volver a hacer mis números y decir, yo tenía una libra de camarón, al botar la cáscara ya no tengo una libra de camarón, necesito ahora una libra y media para hacer una libra de camarón. ¿Ya? Y no es una Claro. libra y media, es una libra 300, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, tú llegas a por qué es más caro el camarón pelado de venado, porque hay una merma, más la mano de obra en pelar, más la bolsa o la funda, ¿verdad? Que esas fundas son mucho más caras por unidad que una caja donde metes muchos camarones. Entonces, mientras, mientras más bulk el empaque o más comercial para distribuidor o para eh, bulk, que la palabra bulk en español se me fue, pero cuando vas una cosa es ir al consumidor final con una bolsa chiquita y otra cosa es Ajá, mandar una caja de cartón a alguien que lo va a reprocesar o a un restaurante que va a ser una caja más grande. Entonces esa caja más grande claro. tiene más camarones, tu costo por libra de esa caja es menor. Tu costo por libra de la funda impresa con colores lindas, con ziploc, que son stand-up pouch, que la pones en la percha y se queda parada linda y la puedes mirar, eso es mucho más caro que la otra caja barata en la que entra más camarón. Entonces tu costo por unidad es más caro. Entonces todas estas cosas hacen que el camarón pelado sea mucho más caro, pero no necesariamente hace que se le pague más por la materia prima. El camarón pelado es simplemente una forma de llegar a un mercado que de otra forma no llegarías. Si nosotros no hiciéramos Claro. camarón pelado en bolsas, no venderíamos en los supermercados en Estados Unidos, porque no puedes entregarle a una persona una caja de camarón de 5 libras y decirle, toma, prepárate un ceviche, pues una persona en Estados Unidos que no es ecuatoriano y que no ha vivido en Ecuador y que no ha visto estas cajas de camarón que nosotros es posible que hayamos visto, ¿no? Eh, Ujú. no va a saber qué hacer con eso. Entonces Y sí, sa- no llega, el precio no necesariamente hace que le pagues más al camaronero, lo que sí hace es que cuando hay un precio de venta mayor, se promedia ese precio de venta mayor, la empacadora siempre tiene que, te conté hace un rato que el camaronero siempre tiene vendido su producto, que las empacadoras quieren comprarle el producto al camaronero. Entonces, ¿por qué lo quieren comprar? Porque necesitan procesar la mayor cantidad de libras para bajar su costo y así salir más rentables. Entonces, como ellos se pelean por comprar esa materia prima, este, ellos promedian sus mejores ventas con sus ventas regulares para tratar de tener un beneficio y así comprar el precio más alto del mercado. Pero sabes que yo creo que lo que dices es crucial para que la gente tenga en cuenta de que al final estamos en la economía del commodity, ¿no? Es muy Totalmente. difícil, es muy difícil pelear, es un mar rojo, ¿no? Entonces yo creo que la estrategia para ser un poquito más sostenible debemos basarnos bastante en productividad, ¿no? ¿Tú qué dirías Así, ahí, Gabriel? 100%. El salir adelante o el mejorar en esta industria está en hacernos más eficientes en la finca, en productividad o en bajar costos o en buscar ahorros, en perfeccionar sistemas que tenemos. Entonces, el camaronero puede mejorar su negocio al hacerse o tecnificarse o al
perfeccionar sus procesos, bajar su costo de alguna manera, tratar de con una conversión menor llegar a la misma cantidad de libras, tener menos mortalidad. O sea, hay 10.000 cosas que podemos hablar. Puedo ponerme súper técnico, pero realmente lo que hace falta es que se concentren en la producción y bajar tu costo de producción, porque la producción mundial eh, es inmanejable. O sea, esto no es que podemos manejarlo, esto es un tema de mercados y fuerzas Sí, mayores. Esto es literalmente como las guerras de las galaxias. Use the force, Luke. Entonces, esta es la no, fuerza y esa es la fuerza del mercado. Cuando el mercado quiere camarón, el precio sube. Por más de que el precio sube. Cuando alguien te quiere comprar el producto, el precio sube. Y cuando no te lo quieren comprar porque no están en su momento, el precio se regula y regresa a donde estaba en el mercado regulado. O sea, automáticamente. la verdad que sí, Gabriel, llegamos al momento Galap del episodio. El momento Galap es un momento de análisis de datos. Aquí viene una pregunta clave que mucha gente se estaba esperando, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores claves que los exportadores deben tener en cuenta para asegurar el éxito en una exportación de camarón? Tres Uf, factores claves. a ver, tres para Complicada, hacer. ¿no? Yo te diría que el primero es que cumplas con los requisitos de ese mercado en cuanto a calidad y en cuanto a Ok. regulaciones. Entonces hay tu producto cuando vas a exportar a un mercado, eh, el mercado español quiere camarón de un color, de una calidad específica y de un formato específico. Tienes que saber Ujú. exactamente qué es lo que quieren para que cuando les vendas y les embarques les llegue lo que pidieron y lo que esperaban. No les llegue el camarón que usan en Asia o el que usan en Estados Unidos porque ellos lo usan en otro formato. Entonces que les llegue lo que ellos usan en su día a día. Entonces primero es calidad y regulación, ¿verdad? Esa es la primera cosa que debería de revisar. Cuando hablo de regulación, hablo de el etiquetado tiene que tener fecha de caducidad, fecha de producción, lote, trazabilidad, etcétera. Todas esas cosas que tiene que tener el producto. Entonces, primera cosa que tiene que ver el empacador. Segunda cosa que tiene que ver el empacador es a quién le vendes. Hoy en día, Ok. con la globalización, te escribe, te llega un mail y te dicen, te quiero comprar un contenedor de camarón. ¿Cómo sabes si esa persona es solvente y te va a pagar el contenedor de camarón? El contenedor de camarón cuesta mucho dinero y cuando llega empieza a contar los días y pasan días, tiene que estar refrigerado, tiene que estar conectado a electricidad y tiene un costo. ¿Cómo sabes si esta persona te va a pagar a tiempo? Entonces la segunda cosa es analizar a tu cliente bien para saber que el cliente está en capacidad de comprarte el contenedor y que te lo va a pagar en el tiempo que necesitas que te lo pague, ¿no? Ok. Y eso como segunda y muy importante. Y te diría que la tercera cosa que la empacadora o el exportador tiene como cosa básica es cuidar el costo de su materia prima y el costo de su proceso. Entonces, el mercado no lo puedes poner tú. Nosotros somos compañías individuales en un mercado enorme. Si nosotros queremos Ok. o creemos que podemos poner el precio que queramos para vender un producto, simplemente no lo vamos a vender. Entonces tenemos que costear muy bien nuestro proceso y nuestra materia prima para estar lo más competitivo posible en el mercado mundial. Si yo estoy más alto que la competencia o hay alternativas, la gente va a ir por la alternativa. Regresamos al Ok. ejemplo de los generadores. Si hay un generador de 3.500, pero alguien te llama y te dice, pana, me queda uno a 1.800. El de 3.500 todavía no se vende, se espera ahí, porque compraste uno más barato. Porque, claro, dependiendo de que cumpla con tus especificaciones, con todo lo que hablamos anteriormente. Pero sí, tres cosas importantes para la exportación. Que, oye, la verdad que yo creo que nos ha dado una clase perfecta en lo que es comercio de camarón. Y aunque no lo creas, mis preguntas fueron básicas, pero la idea es de que estas preguntas tienen muchos productores, ¿no? Y no necesariamente nos está viendo la exportadora, pero nos está viendo ese camaronero pequeño que quiere saber el trasfondo de por qué el precio subió o bajó, ¿no? Y Correcto. para que tenga una mejor idea en que, por ejemplo, ya sabemos que en esta época el precio se sube, entonces tratar de sembrar mayor áreas de camarón para cosechar en estas épocas, ¿no? Entonces te puede dar esa pauta y dejarte la pica para seguir aprendiendo, ¿no? Gabriel, ¿quieres darle un último mensaje a la audiencia? No, muchas gracias. Yo realmente
Disfruto muchísimo estas entrevistas. Yo soy un fanático número uno del camarón Se ecuatoriano nota. principalmente. Está clarísimo que yo estoy enfermo de camaronitis. Entonces, la verdad es que disfruto mucho de estas conversaciones y estas preguntas. Ha sido una súper entrevista. Te felicito. No, muchísimas gracias a ti. Es más, a mí me dan o sea, tú me diste el privilegio de poder entrevistarte y permitir que la audiencia conozca un poco más del comercio que Camarón. Gabriel, ¿cómo la gente te podría contactar si se quedan, quieren seguir preguntándote un poquito más de cómo quiero exportar o quiero comprar? ¿Cómo podrían contactarte para seguir la discusión? Yo tengo un LinkedIn muy activo donde pongo Ok, videos todos los lunes, tengo un mailing list. Entonces en mi LinkedIn me pueden buscar como Gabriel Luna eh, y ahí está toda mi información. Entonces es muy fácil, ¿no? En LinkedIn estoy muy activo, muy fácil de contactar. Eh, Ahí tengo un correo también consultor@glunashrimp.com. Entonces cualquier ujú. consultoría o cosas me pueden contactar por ese correo y lo conversamos. Y por si acaso, si no saben, Gabriel, independiente de ser un consultor con más de 20 años de experiencia, es un podcaster enfocado en camarón, ¿no? Eh, el podcast de él es netamente en inglés, pero es súper chévere, lo he estado escuchando también y los invito también a que lo escuchen. En la descripción va a estar también el enlace al podcast de Gabriel Sí, para que lo vayan probando, es súper chévere. hay tres cosas que hago súper mediáticas. Uno es que tenemos un podcast con dos personas muy respetadas de la industria en las que analizamos estadísticas y comportamientos de mercado. El podcast es un poco más relajado, es con un trago en la mano, es una conversación entre amigos, pero con información súper técnica, súper detallada. Entonces, ese podcast se llama The Shrimp Cast, theshrimpcast.com y están los capítulos ahí para revisar. De ahí tengo un mailing list que es gratuito, la gente se inscribe en mi mailing list, que te voy a dar el link para que lo pongas, y Perfecto. todos los lunes o martes o miércoles de cada semana te llega un pequeño videoclip de 2 minutos, 3 minutos, con información de actualización de mercado, qué ha pasado en el mercado de camarón, cómo está la situación hoy día, qué está pasando en la industria, un resumen de las exportaciones, y te llega directo a tu buzón de correo y es completamente gratis, ¿no? Entonces esa es la segunda. Y hacemos también algún tipo de entrevistas a personajes de la industria que las voy poniendo en mi LinkedIn y ahí pueden seguirme, ¿no? Lo de los Luna Shrimp Clips, que se llama, que son estos clips que te llegan todas las semanas, son en español, son para todos los camaroneros de Latinoamérica y tienen mucha información valiosa. El Shrimpcast es en inglés y, y luego estoy haciendo el Shrimp Masterclass ahora en Estados Unidos, en Florida vamos a hacer el Shrimp Masterclass, que ya para cuando salga esto ya va a estar hecho y va a estar terminado. Pero sí, algunas cosas relacionadas a la industria para promover el consumo, el conocimiento de la gente de la industria del camarón. Y sabes que eso es súper chévere porque ahí viene, de ahí nació la pregunta que te dices lo del marketing, ¿no? Porque tú eres una persona, digamos que influencer, camaronero del sector. Entonces, eh, hay que promocionar a más de estos contenidos para que conozcan este tipo de proteína, la consuman más y dejamos de salir, o sea, igual vamos a hacer un mercado complicado, un commodity, pero tener más opciones de poder generar las ventas, ¿no? Que al No, final eso es lo que necesitan los productores. y mi intención en lo que hago es comunicar al mundo lo que el camaronero, la empacadora, el productor, la fábrica balanceada, todo lo que hacemos la cadena de valor de camarón, le dedicamos tiempo en perfeccionar todo el trabajo duro que hay del camaronero, todos los riesgos, todo lo que se invierte en tiempo, todo lo que se pierde o se gana, que conozcan las dificultades que hay para que el camarón llegue a tu mesa y los cuidados que tenemos para que ese producto sea estupendo, para que sea perfecto. Entonces, ese camarón es de muy buena, muy alta calidad, pero conócelo, conoce por qué es muy alta calidad, porque te lo digo y no me tienes que creer, sino que conócelo en el Shrimp Masterclass, en este tipo de cosas que hago. No, la verdad que sí, pero
gracias al patrocinio de Aquaxel, una marca de Cargill que ofrece amplias soluciones nutricionales para diversas condiciones y desafíos del cultivo del camarón. Puntos claves antes de despedirnos: suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita, subimos episodios todos los miércoles al mediodía. Si están en el carro, escúchenos por Radio Sucre o Radio Universal, o si están en otro país, Spotify es una opción muy buena para que nos escuches mientras estás manejando. Denos en todas nuestras redes sociales follow, lo que es @voces_campo, y una frase que ya la repito mucho, pero creo que es importante que la gente la comprenda, es: una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Hasta el próximo episodio, amigos del campo. Hasta luego, Gabriel. Muchísimas gracias. Nos vemos. Saludos.